hoy tenemos otra sección de Ágora. En este caso el tema es por qué las mujeres estudian más educación superior. Como ponentes tenemos 3 mujeres doctoras y profesoras de universidad. En primer lugar, Isabel Enciso es doctora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, dando clases en el SUP, implicada en un libro que escribimos juntos sobre el tema de las mujeres. Nos acompaña también Cristina Palomar, doctora de la UDG también, en ese caso del CUS, del Departamento de Educación, y Cristina también colaboró en el libro al que me refiero, pero en la parte más de tipo introductorio de las diferencias entre hombres y mujeres. Y contamos también virtualmente con la presencia de la doctora Elena Troyano, que es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona del Departamento de Sociología, que ha trabajado mucho sobre el tema de los estudiantes y egresados de la educación superior, sobre todo en Cataluña y en conjunto en Europa. Sin más, yo cedo la palabra a Isabel Enciso para que haga la ponencia introductorias sobre el tema. Tiene media hora para hacerlo. Las otras 2 comentaristas tenéis un cuarto de hora para responder y no la primera respuesta. Y después abrimos debate entre las 3 colegas presentes y que quieran del público y conectado por el internet. Bueno, sin más, muchas gracias, Isabel. Gracias, doctor, y bueno, gracias a la doctora Cristina y a la doctora Elena por haber aceptado compartir, dialogar en el día de hoy al respecto. Intentaremos dar algunas razones, motivaciones por las cuales creemos que las mujeres estudiamos más o vamos más principalmente al nivel superior, aunque veremos ahí en algunos datos que bueno, esto ha sido, digamos, un proceso de décadas, ¿no? Que no es algo inmediato, sino que ha sido un proceso, en particular en México, de décadas, y ya nos comentarán de algunos casos, en particular Elena, un poco la descripción en España, y en particular sobre este grupo en educación superior, algunas particularidades que podamos por ahí discutir. Compartiré por ahí una presentación en la que solo nos apoyaremos, digamos, visualmente con algunos datos o gráficos al respecto, bueno, de este comportamiento. Lo organizo básicamente en tres momentos, la exposición. Una que tiene que ver justo con esta evolución que ha habido histórica, digamos, tratando de relatar ese proceso de cambio a través de las décadas, cómo ha sido la evolución escolar de las mujeres, un poco la descripción, esta estadística, donde lo que se destaca es el crecimiento de tipo más cuantitativo, que obviamente tiene, digamos, expansión en términos cuantitativos, pero que tiene de alguna manera algunos
que todavía no alcanzamos a dimensionar estos cambios o consecuencias que ha tenido el hecho de que una proporción cada vez mayor tenga nivel superior en México, y es un poco lo que intentaremos discutir. Esta otra vía o la otra cara, además de la expansión pues educativa, está vista la parte, ¿qué hacemos después estas mujeres formadas con educación superior? Principalmente en el mercado laboral, ¿no? Esta incorporación en el mercado laboral que también pues tiene una retribución, digamos, de esta participación, el hecho de tener estudios que nos implica pues la posibilidad de una independencia o decisión de vida. Y como tercer punto, pues esto que veamos o que les estoy comentando, que de qué manera los impactos o qué impactos pudiese estar teniendo en la parte pues social, además de la laboral, o que podríamos empezar a discutir al respecto de qué tanto esta influencia o incremento escolar podría estar influyendo en el impacto justamente de vida social e incluso de estilos o modos de vida que implica, bueno, el hecho de ya no ser exclusivas, digamos, de actividades o de trabajo solamente en la parte reproductiva. Bien, pues entonces pido si me comparten o compartimos con los demás esa presentación y nos vamos a la primera diapositiva. Un poco es para darnos idea de cómo está o cómo ha ido creciendo la evolución de la población en general, ¿no? Cómo ha ido incrementando y cómo también el hecho de que las mujeres, digamos, vayan adquiriendo educación superior va también implicando medidas o, digamos, consecuencias en la pirámide poblacional. En la primera diapositiva, ay, perdón, me diste para que yo me maneje sola, yo me ordene, y yo esperando que tú me des paso. Bien, en esto lo que notamos, dijimos que la evolución, bueno, lo que rescatamos, justo como decía el doctor Jordi, en este capítulo de libro de Mujeres, Trabajo y Educación Superior, bueno, aquí lo que rescatamos en este capítulo queríamos visualizar era justamente el crecimiento poblacional y en particular la distribución que se tiene en términos de hombres y mujeres en población. Como vemos, obviamente el crecimiento de población ha sido acelerado, de acuerdo a lo que vemos en el gráfico. En términos de crecimiento, tomamos como corte de 1950 a la fecha, y lo que vemos es realmente el crecimiento poblacional y cómo a inicios de las décadas 1950, ¿no? En la década de los 50, pues prácticamente estábamos como en paridad, y en realidad el aumento de población en términos de sexo por población, pues prácticamente vemos que las mujeres realmente en población, porque algunos manejan la lógica de que obviamente hay más presencia en la educación superior porque tenemos mayor población femenina, pero en realidad la proporción, si notan, no es realmente, digamos, abismalmente arrayadora, sino simplemente el 52% son mujeres, lo cual no implica necesariamente que eso tenga que traducirse en que por ello se feminizan o se han feminizado algunas carreras. Entonces, esta disparidad en la población general ha habido crecimiento, y si bien hay más población femenina, esto no implica necesariamente que esto tenga que obedecer a esas condiciones. En términos de 1950 o lo que habíamos nosotros o lo que estamos contextualizando a partir de esta década en particular son las condiciones obviamente de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la que obviamente las condiciones que orillaron a que las mujeres participaran de alguna manera en particular en esta región donde se dio la guerra, pues efectivamente obligara a que las mujeres se incorporaran al mercado laboral, bueno, con las competencias y adquiriendo condiciones de momento para entrar principalmente a las fábricas. En el caso de México, pues estábamos un poco distantes y de alguna manera no se dio de esta manera tan, digamos, tan fuerte, pero sí fuimos un país que
participó activamente para proveer a estas, naciones en guerra. Se va. Va, ahí está, me fui de más. Bien, una vez que tenemos esta distribución de la población, aquí lo que tenemos es la proporción de población en México que tiene educación superior. Aquí esto lo sacamos de los censos y a partir de considerar un año, cuando menos el que tuviesen un año de universidad. Como podemos observar, nuevamente la década de los 50, si hacemos el comparativo 1950-2020, lo que podemos ver en particular en las mujeres, ¿no? Este aumento o crecimiento que hemos tenido de participación en proporción, teniendo o adquiriendo la educación superior. Aquí lo que podemos ver es como en 1950 obviamente había, 3 veces más hombres con estudios universitarios que las mujeres, y bueno, relativamente en el 2020 las mujeres, han podido avanzar, siendo 6 de cada 100 en población que tienen estudios universitarios. Si bien es cierto que relativamente se ve un avance, promovido o auspiciado justamente por muchas políticas que ha habido, principalmente para elevar, para la expansión educativa, para elevar el nivel educativo en la población en general. Vamos a notar en la siguiente diapositiva, bueno, esto es importante, valorar el cambio fundamental que se da en la proporción de esta población en particular. Aquí en la distribución que hacemos por sexo de la población con educación superior, lo que notamos, si se fijan, si bien la proporción dijimos que ha crecido bastante, es decir, las oportunidades de estas políticas educativas han sido principalmente, tomadas por las mujeres. Ha sido tomada en términos generales como una oportunidad de, elevar el nivel educativo, pero también como una oportunidad de salir, de hacer otras cosas y sobre todo de emanciparse. Es una vía de emancipación y es una vía en la que en vez de que las niñas aprendieran, en casa, labores domésticas, ahora se ha transferido un poco a la vida escolar, donde la exigencia, o la mayoría de ellas, pues la exigencia ha sido tener buenos desempeños académicos. Y eso ha, en contraste con los hombres, ha implicado que estas, tienen mayor tasa de graduación y también, permanecen más en grados. Por ahí había una cuestión que discutiremos al final que tiene que ver con estos impactos vinculados a violencias, ¿no? Bien, en 1950 estaba una población, o tenía una población en mujeres universitarias del 21%, y vemos cómo se ha prácticamente duplicado y casi igualado actualmente con los hombres. Incluso hemos notado cómo un poco ha disminuido esa participación o esa intención de los hombres a seguirse formando en educación superior. Un poco para dimensionar esta posición que tiene en México, pongo esta gráfica en la que se menciona, en contraste con países miembros de OCDE, dónde se ubica México en relación a mujeres que han adquirido educación superior. Y si se dan cuenta, en el caso particular de México, que lo estamos ubicando, las proporciones, el color más fuerte, que es el azul, ¿no? El azul marino, ¿no? Vemos mayor proporción en mujeres de 25 a 34 años con educación superior, en mayor proporción. Bueno, similar a la gráfica que pusimos anteriormente, en la que era alrededor del 51-52%,
que es lo que tenemos en ese rango de edades de 25 a 34, mientras que en edades de mujeres, bueno, obviamente de 55 a 64, se ve disminuido un poco, ¿no? Prácticamente 10 puntos porcentuales. Y si lo comparamos con el promedio que tienen estos países miembros de OCDE, vemos que no, la distancia o la brecha no es tan, en términos de edades de las jóvenes, estamos ya casi llegando, digamos, a esos países, obviamente no los países más desarrollados que están alrededor del 64-65% en estas edades jóvenes. Sin embargo, es justamente en este rango de población donde mayormente se está, digamos, las mujeres continúan esa brecha de años o de décadas que teníamos de ir elevando niveles educativos posteriores hasta casi erradicar la parte de analfabetismo y estar ya en un marco de 9 años de escolaridad promedio, ha implicado, bueno, vuelvo a insistir, no es algo de la noche a la mañana, sino que ha llevado décadas, cuando menos registradas, a partir justamente de los años 50. Esta es lo que habíamos dicho, la evolución justamente entre hombres y mujeres. Ahí la lectura del gráfico tendríamos que considerarla a partir de que cada década está dividido, obviamente, en las proporciones, casi la mayoría, como habíamos visto en el gráfico inicial, la población, digamos, en México no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, 52, 48 más o menos se ha mantenido, o bueno, a partir de cierta década se ha mantenido, en términos de ser casi igualitario en los años 50 hasta en los años 20, pues no ser mayoritariamente mujeres, pero no con tanta, digamos, disparidad. Ahí lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí es donde se nota justamente esto, donde decíamos que es un proceso que hemos seguido las mujeres a partir de décadas, es decir, que nuestras abuelas y luego nuestras madres pues han tenido que ir pasando para que nosotros, con apoyo obviamente familiar y con el impulso personal, justamente podamos ir tomando decisiones de aumentar nuestra escolaridad por ser un sector que efectivamente, pues de alguna manera es el que menos discrimina a la población femenina, digamos, es el más igualitario en términos de procesos. Por ejemplo, en el caso de 1950, si se fijan, la proporción de mujeres analfabetas pues era superior de los hombres. Y como, por ejemplo, ahí no tenemos datos, no tuvimos la posibilidad de ver en las décadas de los 60 a los 80, no había esa distribución, pero si notan del 50 al 90 la disminución principal inició justamente por las políticas en los años 70-80 de, digamos, vincular a disminuir el analfabetismo. Y entonces ahí es aprovechado, si se dan cuenta, en los rasgos del 1950 al 90, justamente por las mujeres que disminuyeron esta primera brecha fundamental que se da, que es obviamente tener cuando menos educación básica. En las siguientes décadas lo que notamos es cómo va creciendo esa franja en educación básica, y luego como ahorita a partir del 2010 estamos prácticamente ubicadas en el nivel de educación media, ¿no? Ahí es donde ha alcanzado como más los términos igualitarios, y esto nos ha permitido ir incrementando de cada década la proporción que se tiene de participación de mujeres en educación superior. Cabe aclarar que aquí estamos hablando, fíjense, no lo dije al inicio, pero aquí solamente estamos hablando de una población en la que ya, o sea, a partir de los 25 años, ya podíamos establecer que deberían o podrían tener, cuando menos normativamente, el nivel superior, porque estamos hablando que tiene 25 años o más, y esta persona, en términos del recorrido del sistema educativo, podría tener a los 25 años o haber logrado ya la educación superior. Entonces, eso se me olvidó acotar ahorita, que no estoy hablando del total de la población, sino de este segmento.
Justamente a partir del segmento de 25 años o más, a lo largo de las décadas, los que podían acceder es lo que se está mostrando ahí. Cómo esta población, dijimos, va pasando, superando el nivel previo hasta llegar al nivel superior. Es importante también resaltar cómo las brechas entre la formación de educación superior y educación básica van un poco, están ligadas por esto del recorrido en décadas, están ligadas a la edad de la población. Por eso las mujeres de 64 años a más, su nivel de escolaridad es, digamos, un poco inferior a educación superior. Y prácticamente de 25 años a más, estamos casi equiparadas con la misma proporción de participación con los hombres, con una pequeña diferencia del 52%, pero digamos que está por generaciones, si lo tuviéramos que considerar así, analizando generaciones de 25 años a más, esta sería, digamos, la distribución de cambio generacional, y que no fue, como lo podemos observar, de la noche a la mañana y nos despertamos y dijimos hoy vamos a la universidad, ¿no? Bien, en cuanto, bueno, esto que comento es en relación al crecimiento o a la tasa que ha ido evolucionando en términos escolares, ¿no? Con todo lo que implica. No hubiese sido posible, vuelvo a insistir, esta participación de las mujeres si no hubiese un cambio, una concientización también por parte de las familias en términos de impulsar o enviar o hacer todo lo posible porque las mujeres participaran en educación superior. Una es la accesibilidad que se da efectivamente al hacer llegar a regiones cada vez más lejanas, digamos, la posibilidad del acceso, sobre todo en algunos estados, porque esto no sucede de la misma manera en todos los estados, ¿no? Digamos, de manera general estamos diciéndolo en México, pero como el acceso o la posibilidad de ir incorporando niveles educativos superiores, es decir, una vez que la población tiene una cobertura alrededor del 97% en primaria, podemos ir pensando en una cobertura en el siguiente nivel y en el siguiente nivel por la propia demanda de la población y obviamente por las políticas establecidas. Pero entonces aquí entran dos factores, el factor obviamente de la población, de los padres haciendo consciente la posibilidad de la participación de la mujer e incluso impulsándolo justamente, y la otra es el deseo de las propias mujeres, justamente por esta intención de emancipación y aunado obviamente a las condiciones sociales que implican, bueno, el sostener posteriormente una familia. Esta decisión de ir a la universidad, pues obviamente tiene impactos después en la incorporación en el mercado laboral, es decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque, digamos, en ciertas décadas hubo las universidades y hubo la conciencia de ir a la universidad, pero todavía seguía ese sesgo o esa cuestión de que, bueno, es que como tú vas a educar a tus hijos, es importante que tengas estudios superiores, pero que no ejerzas, ¿no? Que quedes ahí en casa, muy bien atendidos los hijos, una mamá muy preparada para que pudiera tener esa labor de crianza, ¿no? Sin embargo, la incorporación en el mercado laboral, como podemos ver aquí, en esta solamente tuvimos el acceso por el cruce de escolaridad solamente a tres censos con estos datos que podrían ser comparables. Relativamente es muy corto, pero sin embargo sí se puede observar cómo un poco el impacto, obviamente, de la distribución de la población económicamente activa por escolaridad, la participación, obviamente, reflejo de cómo está la distribución en el sistema educativo, ¿sí? Educación básica, en el censo del 2000, la participación de la mujer era del 54% y en el censo del 2020, pues disminuye. Un poco hay que resaltar que aquí el efecto del censo del 2020 pues no necesariamente tiene o contempla esta cuestión que tuvimos de COVID
en la que muchas mujeres, obviamente al haber una contingencia sanitaria y no tener el respaldo escolar, pues abandonan la parte, digamos, formal laboral por atender lo prioritario que en ese momento era pues el cuidado, digamos, la parte de cuidados sobre todo de hijos, ¿no? Entonces, aquí un poco no está reflejado porque el censo fue prácticamente levantado previo a que fuese estas cuestiones. En cuanto a lo que sí notamos es esta participación o permanencia creciente en digamos, en educación superior. Ahí sí lo que notamos es que pasa de una participación del 17% al 28% y estamos hablando solamente de 3 décadas, ¿sí? Estamos hablando de 30 años y cómo el impacto de la expansión sí se ve reflejado en esta condición. Aquí estamos hablando de una población económicamente activa de 12 años a más que pudiese, digamos, tener cierto sesgo en esta consideración que estamos diciendo de educación superior. Sin embargo, en esta donde ya la contrastamos con esa generación que decíamos que era como muy relativamente parecida en términos de proporciones en educación superior, hombres, mujeres, digamos, la proporción no era tan dispar. Aquí lo que notamos es nuevamente lo mismo, el efecto de que mujeres con educación superior, digamos, son más permanentes. Aquí sí, obviamente aparece en educación básica, pues una alta presencia por la distribución, dijimos, de edades que había de estas mujeres de 54 en adelante que obviamente no alcanzan todavía por la edad efectos, digamos, de expansión educativa. Sin embargo, lo que podemos decir en contraste es el impacto que tiene la formación educativa para participar o decidir participar. Acuérdense que aquí siempre se toma los empleos formales y mucha de la población o mujeres participan, bueno, sí hacen trabajo productivo, pero no necesariamente en un esquema de formalidad. Sin embargo, sí se nota que efectivamente las mujeres en educación superior pues tienen más permanencia o son más permanentes en un mercado laboral formal, ¿sí? Bien, este es un poco el impacto que tendría esa proporción escolar en términos de lo que se trabajaría en estos, digamos, en la participación en la población económicamente activa. Un poco tratando de, si bien no tenemos completamente en el término cualitativo el por qué las mujeres estudian más, digamos, son más propensas a continuar y lograr un grado escolar de educación superior, sí tenemos algunas pistas, por ejemplo, esto que dijimos de la participación en la población económicamente activa, el hecho, por ejemplo, en el que lo que tenemos es cuánto ganan, y si se dan cuenta, en la parte tenemos los salarios que se ganan, tenemos la distribución por sexo y tenemos los años de escolaridad de la población, digamos, que está actualmente laborando. Y lo que notamos es que a menor escolaridad, si se fijan, por ejemplo, el mercado laboral, mujeres con prácticamente ningún grado de 0 a 3 años de escolaridad, pues no están participando en el mercado laboral, porque como vimos en el gráfico inicial, solamente teníamos una pequeña proporción, ¿sí? Digamos, de personas analfabetas, ¿no? Y sin embargo, aquí los hombres pues no pueden, aunque no tengan escolaridad, dejar de participar, quizás reflejado en ese rol de proveedores. Sin embargo, en las mujeres podemos ver que a mayor escolaridad, si se fijan, mayor participación y mayor salario, a tal grado que, digamos, con más de 18 años de escolaridad podemos tener un salario relativamente equitativo en términos que esos grados de escolaridad van dando esa paridad, digamos, o reconocimiento en el mercado. Por eso, digamos, esta gráfica me llamó mucho la atención porque
se nota claramente esa evolución y esa posibilidad a mayores estudios. Vemos que es más equitativo el mercado laboral en términos de jornada. Ahora, ¿qué impactos tiene esto? ¿Qué impactos ha tenido el que las mujeres tengan mayor nivel de escolaridad en términos proporcionales en relación a los hombres? Y eso lo decimos para la conformación de familias y para la conformación propiamente de distribución de hogares. Uno de los efectos ha sido efectivamente el reducir obviamente la natalidad, el reducir el número de hijos que tienen las mujeres, y bueno, ahí está una proyección al 2050 que pasaremos pues de aproximadamente de 7 hijos que se tenían en los años 50 a reducirle probablemente a 1 o en algunos casos ninguno de los hijos. Eso sí va a afectar obviamente la pirámide poblacional y la distribución que se tenga obviamente de la participación en el mercado laboral. Entonces ese podría ser uno de los efectos que pudiéramos discutir. Y el otro es la conformación de las familias. ¿Cómo se están constituyendo ahora las familias? Una vez que las mujeres tienen cierto nivel de emancipación y y tener control sobre su propia decisiones, sobre su propia vida y a qué dedicarlo. Entonces aquí mostramos 11 tipos de familia que se dan y podemos ver que el tipo de familia que aparece pues obviamente son las mamás solas con hijos, un poco en contraste con los papás solos con hijos, ¿no? Y los apoyos o las redes familiares que se van generando cuando obviamente entran estas digamos familias o estas digamos familias extensas, cuando se requiere el apoyo sobre todo de mujeres trabajadoras. Entonces esta parte también de la forma en la que se van a ir constituyendo se constituyen las familias, obviamente también es un impacto que tendríamos que discutir. Para cerrar, no necesariamente son conclusiones, sino son ideas, bueno, que un poco tratamos de responder a la pregunta del por qué. Y tiene que ver justamente que lo que notamos es esto que he estado repitiendo a lo largo de toda la exposición, que tiene que ver con el incremento o la proporción que ha habido de elevar. Y yo digo, nos estamos enfocando a educación superior, pero en realidad tenemos que considerar que el nivel educativo de las mujeres ha crecido. Y este incremento obviamente ha sido favorable para el total de la población, porque el hecho de que las mujeres tengan un nivel educativo más alto, estoy hablando de educación superior, pero prácticamente hemos pasado de ser analfabetas a tener cierta formación, y eso ha implicado que tengamos un promedio más alto de escolaridad en general en toda la población. Obviamente resaltamos el protagonismo que han tenido las mujeres en esta expansión educativa, que hemos sido las que mejor hemos aprovechado justamente esta oportunidad de políticas, de condiciones, etcétera, que se han mantenido. Lo que no sabemos es todavía cuál es el impacto, o que estamos viendo un impacto, no necesariamente una recepción social muy positiva. Obviamente mujeres con mayor escolaridad se mantienen más en la población económicamente activa, en términos de cómo se miden en la condición formal, y de alguna manera, bueno, lo que dijimos, el hecho de poder tener un control sobre su propia vida, es lo que ha permitido la vía de la escolarización. Y también lo que no sabemos exactamente es cómo se van a estos cambios profundos que están dando en la sociedad, efectivamente afectan los modos de vida. Entonces, ¿qué perfiles realmente tendrían que tomar, o que tendría que estar sucediendo a la par que este cambio, digamos, de escolarización entre mujeres y hombres? Gracias. Gracias a ti, Isabel. Entonces pasamos la palabra a Cristina, quizás. Okay. Gracias, Jordi. Bueno, y gracias, Isabel. Les agradezco mucho la invitación a comentar este trabajo, que a mí me parece un texto muy optimista en términos de los planteamientos, sí, y muy sólido, porque está apoyado en datos muy claros, que muestran este fenómeno realmente notorio de cómo se ha ido invirtiendo, ¿no?, la situación educativa de las mujeres
en las últimas décadas hasta llegar al punto en donde se habla de una feminización de la educación en términos numéricos y esta cuestión en donde parece hablarse de una conquista. De hecho, en el libro se habla de que ahora las mujeres, bueno, lo acabas también de decir ahora, las mujeres han sido las protagonistas en este aumento del nivel de estudios de la población mexicana. Bueno, quiero, antes que continuar, comentar que lo que yo voy a decir ahora es un poco un balde de agua fría, en ese optimismo, y no porque me parezca que no tiene valor, evidentemente, este crecimiento de las mujeres en la educación, sino porque hay claroscuros que componen este fenómeno, ¿no? Y bueno, yo estoy hablando desde el ángulo un poco de la antropología y de los estudios de género, tratando de pensar esto que tú dijiste, bueno, a ver, no es por el crecimiento de la población, por lo que crece el número de mujeres dentro de la educación. Entonces, ¿por qué es? Y ahí me meto en el tema de un poco qué significa este fenómeno, ¿no? ¿Qué significa en términos distintos, de diferentes como áreas de la vida social y también de la vida subjetiva de estas protagonistas que tú llamas, y que sin embargo yo me pregunto, ¿son realmente protagonistas o son las mujeres quienes ocupan ahora el espacio de una educación que ha ido perdiendo relevancia social en el contexto de la crisis de la modernidad? Sí, finalmente hay ya muchos autores que empiezan a hablar de cómo la educación como pilar del paradigma de la modernidad se ha estado minando, ¿no? Y cómo, bueno, la educación, que era un pilar fundamental de esta modernidad, empieza a mostrar serias broncas, ¿no? ¿Qué significa que en ese contexto las mujeres sean ahora mayoría dentro del campo educativo, ¿no? Bueno, más adelante voy a abundar un poco sobre esto, pero quiero también plantear que si metes la perspectiva de género en el análisis de lo que significa la presencia creciente de las mujeres en la educación, uno no puede dejar de pensar en primer término en relación a lo que son los efectos de la dominación masculina en el ámbito de la educación, particularmente de la educación universitaria, ¿no? Y allí, bueno, lo que tiene que ver la dominación masculina es cómo se construye una cultura institucional de género dentro de los aparatos educativos que finalmente está en conexión con el orden de género del contexto en general, ¿no? Y que da paso y bueno, construye una serie de fenómenos de violencia simbólica todavía. Y hay diferentes fenómenos que tienen que ver con ese orden de género. Por ejemplo, el que no se reconozca ninguna relación entre las tareas del ámbito doméstico y los éxitos profesionales o el desempeño profesional, las trayectorias, esto se omite. Y generalmente, inclusive cuando uno pregunta a las académicas cómo participa el orden de género en su trayectoria, tienden a minimizar y a decir eso no tiene que ver con mi desempeño profesional, esto es otra cosa, ¿no? Otro efecto es el reforzamiento que desde el ámbito universitario se hace del orden de género, ¿no? Al tomarse como natural e inevitable que sean las mujeres quienes asuman las responsabilidades de las tareas sociales relacionadas con la vida doméstica, la reproducción y el cuidado de niños enfermos y ancianos, y dicen ellos, hasta dicen que les dan a las mujeres facilidades, entre comillas, para que no se cuestione si es natural que sean ellas quienes asuman tal carga, y no que estas tareas deberían ser objeto de corresponsabilidad con los varones. O sea, son fenómenos culturales que uno ve mucho en los espacios universitarios en México. La presencia de niños en las oficinas, porque los niños salen a las 12:30 y las mujeres tienen un horario de trabajo mucho más largo, o esta cosa de ir a juntas a las escuelas a media mañana. Todas estas cosas que tienen que ver, o cuidar a los enfermos, llevar a los padres al hospital, qué sé yo, ¿no? Bueno, considerar estas facilidades como muestras de una sensibilidad de género o como resultado de la perspectiva de género institucional significa más bien reforzar en el ámbito educativo el orden de género basado en la desigualdad. Y negar esto tiene efectos poderosos en el mantenimiento y reproducción de la mencionada cultura institucional de género, pero también en la salud y la calidad de vida de esas mujeres sometidas a una doble exigencia cada vez más rigurosa, que es precisamente otro efecto del género en la educación superior,
ya que la llamada feminización ha participado en elevar los estándares que miden la productividad de las mujeres, porque al mismo tiempo que se pretende calificar su quehacer académico, se vigila que sus procedimientos no debiliten el orden simbólico que el mundo científico requiere para sostenerse. Esa sobreexigencia es tanto más insidiosa cuanto que se ha internalizado en las académicas, quienes han convertido en autoexigencias subjetivas niveles muy altos de rendimiento, eficiencia y capacidad de trabajo, hasta el punto en que han llegado a considerarlos virtudes personales en vez de verlos como mecanismos estructurales que aseguran su rendimiento y su entrega al trabajo. Stromquist es una autora que lleva mucho tiempo estudiando lo que ocurre con las mujeres en la educación. Ha señalado que si bien en los discursos acerca de la democratización de la vida social, la educación aparece como un mecanismo para la movilidad social y la democracia, dichos discursos tienen un lado negativo, en tanto que han conducido a una aparente igualdad en el acceso a la educación superior, la cual impide ver la presencia de otros fenómenos vinculados con la desigualdad, entre los cuales está el tema del género. Afirma que lejos de promover igualdad, lo que muchos gobiernos proponen es en realidad equidad, lo cual significa confundir los medios para lograr la igualdad con los fines. Esos otros fenómenos vinculados con la desigualdad son aquellos que componen el orden de género fundado en la desigualdad y que es considerado el que norma, de manera natural y legítima, las relaciones sociales entre hombres y mujeres. Otra autora, Lagarde, mostró que si bien la paridad escolar se alcanzó desde 75 en muchos países, en la escuela secundaria, y que las muchachas lograban ya entonces tantos títulos como los muchachos, también es importante notar que el valor de dichos títulos comenzaba entonces ya a disminuir. O sea, aquí ya estoy entrando en el tema de lo que significa la educación, ¿no? Lo cual lleva a la consideración del valor diferencial de los distintos títulos, pero también con la fluctuación del valor social de la educación. Con un argumento que vincula lo que ocurre en la universidad con la división sexual en el mundo laboral, que espera a sus egresados, esta autora sostiene que la universidad, a pesar de una aparente democratización sexual, al modelar las expectativas de las muchachas en función de sus destinos profesionales probables, es decir, femeninos, lo que en realidad hace es asegurar la reproducción de la discriminación de género en el mundo profesional. Porque en el trabajo ustedes plantean que cada vez también ha avanzado más el avance de las mujeres en los nichos tradicionalmente masculinos. Sin embargo, hay datos de que esto todavía sigue funcionando de manera muy operativa en la elección vocacional de las mujeres y en las posibilidades de trabajo, ¿no? Es decir, todavía se ve que hay un condicionamiento educativo de las posibilidades y las oportunidades que las mujeres tienen cuando salen al mercado laboral. Es decir, la muy demostrada desigualdad entre los sexos en el mercado laboral es el reflejo de la manera en que se construye en la universidad dicha desigualdad, que a su vez reproduce el orden de género en el que las muchachas fueron socializadas. Porque finalmente el orden de género precede la entrada de las mujeres a la educación. Entonces, ya dentro del aparato educativo no se elimina esos efectos del orden de género, sino que se reproducen. Y se añade lo que en términos de expectativas académicas se tiene para las mujeres, ¿no? Al favorecer el carácter de algunas carreras como masculinas, como las ingenierías o las ciencias duras, y otras como femeninas, como salud, letras o educación, en México pasa esto, ¿no? Se acentúan los desfases en los respectivos niveles de formación y se prefiguran los destinos laborales basados en la inequidad de género. Se puede decir que el orden de género antecede a la educación y que también se prolonga más allá de esta. En cuanto a la fluctuación en el valor social de la educación, es pertinente preguntarse si estas fluctuaciones tienen relación con la feminización en este ámbito. Por una parte, la educación ha perdido prestigio en un mundo en el cual, como Bauman señala, es más importante el dinero que el conocimiento y en el que se ha perdido la fe en las credenciales escolares porque se empieza a ser obvio que estas no garantizan el bienestar económico. Por otra parte, puede concluirse que el hecho de que ahora haya más mujeres en la educación es porque ésta ha perdido su anterior valor social, por lo que ha dejado de ser atractiva para los varones. En este sentido, podemos concluir que este contexto permite interpretar que la expresión feminización de la educación quiere decir abaratamiento o pérdida de valor de la educación. Hay datos que sostienen esta interpretación. Sabemos que a medida que se feminizan, las profesiones pierden su valor social y que las carreras son consideradas de segunda y de menor prestigio cuando entran las mujeres en estas de manera masiva.
lo cual se refleja posteriormente en el salario profesional. De acuerdo con este hecho, tal situación se deriva del orden de género en el cual se considera que una ocupación realizada en mayor parte por mujeres es porque tal ocupación requiere menos esfuerzo y por lo tanto es un trabajo poco valioso. Los estudiosos del trabajo también han mostrado que cuando un nicho laboral tiene una entrada masiva de mujeres, este se deprecia. No es que las mujeres lo echen a perder, sino que cuando su presencia en este es mayoritaria, ese nicho laboral pierde valor económico, ya que los salarios bajan y se vuelve menos atractivo para los varones. Un estudio realizado en las universidades chilenas muestra una relación inversa entre el porcentaje de mujeres en una carrera y la remuneración de los egresados de dicha carrera. Es decir, en las profesiones feminizadas existe una menor percepción salarial, aunque esto afecta tanto a las mujeres como a los hombres titulados en ellas. Sin embargo, la Grava afirma que cuanto más ejerza una mujer una carrera de perfil masculino, más se le penaliza en el salario, y que la feminización de un empleo es fatal para el salario, ya que su masculinización le da su plusvalía. El punto que esta autora presenta es que el mundo laboral crea diversas distinciones de género, ahí donde hay equivalencia, y esto se refleja en la desigualdad de género del salario, en condiciones de igualdad de calificación y de igual trabajo. Pues yo le dejaría aquí. Gracias. Cristina, entonces, por favor, Elena, tienes 15 minutos para hacer la primera réplica. Perdona, no te he entendido. Tienes 15 minutos para hacer la primera réplica. Yo no tengo exposición. Bien, perdón, yo había entendido que sí me daba exposición. Sí, da. Sí. Vale, te había entendido mal. O sea, sí puedo exponer, ¿eh? Sí. Solo la limitación es el tiempo. Vale, y puedo compartir pantalla, ¿eh? Sí. Vale, muy bien. De acuerdo. ¿La veis la pantalla? Sí. Sí, vale, perfecto. Muy bien. Bueno, yo es que el encargo que había entendido de Isa era que yo tenía que exponer durante 15 minutos y por tanto allí iba. Y también había entendido esto, que es un seminario y que por tanto, aparte de no ser una experta en género, pero sí en universitarios, inserción, etcétera, pues que podía lanzar un poco ideas, hipótesis, ¿no? Alguna tesis que pensaba que podía ser interesante compartir. Entonces, siento decir que no soy muy original en la tesis, al menos en la primera de las tesis que había pensado, básicamente porque ya lo ha dicho Isa tranquilamente antes, pero bueno, voy a intentar reforzarla un poco. A ver, yo parto de la idea de que efectivamente ha habido y todavía hay desigualdad en el acceso a la universidad, pero que hay diferentes aspectos por los cuales esta se produce. Una, evidentemente, es que si no hay distribución de las escuelas, distribución de la escuela secundaria y distribución de universidades en todo el territorio, evidentemente es más difícil acceder para unos que para otros. Pero una vez esto se va solucionando, cuando hay voluntad política de solucionarlo, luego hay otro aspecto que nos explica el acceso o no acceso a la universidad, que es el deseo de las familias y de las mismas mujeres de querer acceder a la universidad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo me baso mucho en la idea de, bueno, las mujeres, o sea, la pregunta es, ¿por qué acceden más las mujeres a la universidad o mucho más ahora que antes? Y centrándome mucho en este deseo, yo me baso en la idea, si queréis, teórico-metodológica, de que somos animales que tenemos la capacidad de prever nuestro futuro o de pensar que podemos hacer algo por nuestro futuro, y en este sentido visualizar lo que podemos hacer ahora para lo que seremos después es una cosa importante en la construcción de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, efectivamente, yo creo que está ahí, digamos, la hipótesis, ¿no? He cogido vuestros datos del borrador, los datos que seleccionaban la generación de 25 a 29 años. No sé si veis el cursor cuando yo lo muevo también. No vemos. No lo veis el cursor.
No, es que Vale. creo que no la tienes en presentación completa. La tienes en visualización de diapositivas pequeñas. Ajá, nosotros no la vemos completa. Vale, ¿y cómo lo puedo hacer esto? En la parte de abajo donde tienes el porcentaje está un icono de una como pantalla. Si lo ubicas en tu compu, del lado, en la parte de abajo del lado derecho. Abajo no tengo nada. Ah, Nada de nada. lo que pasa es que tú ya la estás viendo completa, ¿verdad? Tú no la Sí, estás sí, viendo, no. nosotros nada más la vemos en diapositivas pequeñas, pero si tú corres las diapositivas, ¿Sí? corre a la siguiente diapositiva a ver si la vemos. ¿Sí? ¿La veis? ¿Vosotros la No, veis cuando la- con nosotros quedó fijo. De acuerdo. O sea que no estoy compartiendo realmente. Vale. O sea, estoy compartiendo solo la primera. Sí, exacto. Decías, abajo a la derecha puedo... a ver... ¿Compartiste solo la presentación o compartiste toda tu pantalla? Porque puede ser eso. He compartido todo. Ah, A ver, voy a intentar compartir esto. ¿Ahora veis? sí, ahora sí ya, está completa, perfecto. Vale, ¿y veis el cursor cuando lo muevo? Sí, Sí. Vale, perfecto. Vale. Pues entonces, lo que os estaba diciendo, esto que está aquí son datos vuestros, son datos de la distribución por sexo de la generación de 25 a 29 años ujú, en México. Y lo que vemos es que es en el año 2000 cuando, o sea, son un poco diferentes de los datos que ha explicado Isa, porque estos son solo de la gente joven en cada uno de estos años, exacto. Entonces, para esta generación lo que vemos es que es en el año 2000 donde se llega a un equilibrio y pasamos al 2010 cuando se da el sorpaso, ¿no? Digamos, o sea, cuando ya esta generación es la primera que hay más mujeres en la universidad que hombres. Y esto mismo, no exactamente lo mismo, pero algo parecido he intentado hacer para Cataluña, y veréis por qué he elegido datos de Cataluña, lo veréis un poco más adelante. Solo que yo lo tenía no lo tenía por generaciones realmente, sino que lo tenía por quinquenios de edad. Entonces, lo que vemos es que en realidad el sorpaso en Cataluña se da para la generación que ahora tiene 55-59 años, que terminaron los estudios a mediados de los 80. O sea que ya antes que lo que se produce en México en el año 2010 se produce en Cataluña en los años 80. ¿De acuerdo? Y esto va evolucionando. Vemos que a partir de la generación que termina sus estudios en el 2000 ya se estabiliza en un 57% más o menos de mujeres en la universidad. ¿De acuerdo? Excepto este año, que es el año de la crisis. Pero bueno, esto, si queréis, luego hablamos, pero no es muy importante. Por tanto, fijémonos que realmente es un proceso que en Cataluña se produce antes, bastante antes. No sé explicar por qué es antes. Lo que sí que sé explicaros es que esta tendencia es una tendencia que en Cataluña se produce al mismo tiempo que en toda Europa. O sea, más o menos es en toda Europa cuando se produce en general, en casi todos los países, este sorpaso de las mujeres, no solo en participación, sino también en éxito en la escuela. Empiezan a tener más éxito escolar y empiezan a participar mucho más en educación superior, ¿no? Y en general se atribuye a la terciarización cualificada de los puestos de trabajo. Es decir, el hecho de que ya antes habían podido acceder más a la escuela, pero es en este momento, es en esta década, cuando acceden mucho más y tienen mucho más éxito y se vinculan mucho más a la idea de una escolarización larga, cuando existen puestos de trabajo, que son puestos de trabajo terciarizados y de cualificación un poco más alta. En el sistema público y en el sistema privado. Bueno, esto es lo que parece que es como se vincula, y efectivamente si empezamos a mirar datos de inserción, y ahora es cuando el dato que os estoy mostrando es
muy parecido al que os ha mostrado, de hecho es mejor, yo diría, el que os ha mostrado Isa, porque Isa os explicaba por salarios, la diferencia por salarios según los años de escolarización. Y efectivamente, cuanta más escolarización, menos brecha hay entre los salarios de hombres y mujeres. Aquí no vemos lo mismo, aquí lo que vemos es la población ocupada según el nivel de estudios. Y lo que vemos es que efectivamente a mayor nivel de estudios, mayor ocupación, pero es que a mayor nivel de estudios, menor brecha entre hombres y mujeres en cuanto a la ocupación, ¿no? Por tanto, efectivamente lo que vemos es que la educación da réditos desde el punto de vista laboral y también para las mujeres, ¿no? Y por tanto es un factor defensivo muy claramente. Pero, y esto es otra cosa que sabemos, Cristina también lo ha dicho, ¿no? Y lo sabemos porque pasa en todas partes y porque es muy persistente, es que hay muchísimas diferencias según las ramas de estudio. Estas son las diferencias de ramas de estudio de graduados y graduadas en Cataluña, o sea, continúo con datos catalanes, ahora veréis por qué los he elegido. Y lo que vemos es cosas que ya sabéis en las tecnologías de información y comunicación y las industriales, como también en las ciencias experimentales y matemáticas. Lo que hay es una gran falta de mujeres, ¿no? Serían estas de aquí, mientras que hay otras muchas ramas, ¿no? Las de psicología, intervención social, lenguas, educación, medicina y biomédicas, comunicación, etcétera, donde lo que faltan son muchos hombres, ¿no? O sea, el porcentaje de hombres es mucho menor. O sea, están muy descompensadas lo que son las ramas feminizadas y las ramas masculinizadas, ¿no? Entonces, aquí es donde, y por fin algo un poquito más original, ¿no? Que es la segunda hipótesis, es, bueno, vale, ¿y esto por qué sucede? O sea, hemos visto que realmente dan mejores réditos estudiar que no estudiar, especialmente para las mujeres, pero ¿por qué una rama sí y otras no, ¿no? Entonces, aparte de cuestiones de discriminación, que yo creo que seguro que existen, yo quería centrarme más en los deseos, ¿no? El por qué, etc. Y entonces, de momento, dejadme explicaros 3 anécdotas, que es lo que a mí me dio la pista para pensar. Yo creo que esto está en el trabajo, ¿no? El por qué eligen unas cosas y por qué no otras, ¿no? Una es que hace 30 años yo hice una tesis sobre informática, sobre los planes de estudio de informática en la universidad, y me explicaban que en la reforma que yo estaba estudiando, o sea, estudiaba una reforma que se había producido en los planes de estudios, una de las cosas que les pasó a una de las escuelas, a una de las facultades, es que el grado pasó de llamarse licenciatura en informática al año siguiente llamarse ingeniería en informática. Solo cambió el nombre, el contenido no cambió. Y de un año al otro pasaron de tener un 40% de mujeres al año siguiente a tener un 20% de mujeres. Nadie se explicaba por qué esto había pasado. Simplemente habían cambiado el nombre, no cambió absolutamente nada más. Segundo ejemplo. También por aquella época, hace unos 25 años, estudiamos la inserción laboral muy a fondo de los graduados y graduadas en química. Y una cosa que vimos muy claramente es que había una gran división por género en cuanto a su inserción laboral. Los hombres dominaban mucho la esfera de la empresa privada, mientras que las mujeres dominaban muchísimo la esfera de la enseñanza pública. O sea, las mujeres se convertían en profesoras de secundaria de química, mientras que los hombres, los químicos, se convertían en trabajadores de la empresa química. Y un último ejemplo, otra gran división que ahora ya no tenemos después de la reforma de Bolonia, es que teníamos muy dividida la arquitectura técnica de la arquitectura superior. La arquitectura superior es más difícil, dura 6 años, mucho más abandono, una tasa de rendimiento mucho menor, mientras que la arquitectura técnica había una tasa de éxito mucho más alta, etc. Y en cambio, en la arquitectura técnica estábamos sobre un 20% de mujeres, mientras que en la arquitectura superior estábamos en 50% de mujeres, ¿sí? Nadie se explica, bueno, sí se explica por qué, por el tipo de trabajo. O sea, las arquitectas superiores lo que hacen es estar en un despacho planificando. Las arquitectas técnicas lo que hacen es irse a pie de obra y discutir
con las cuadrillas de obreros si están haciendo bien, si están ejecutando bien o no los planos que les ha dibujado un arquitecto. O sea, es un tipo de trabajo radicalmente diferente el que está haciendo un arquitecto técnico del que hace un arquitecto superior, y ahí está, digamos, la diferencia entre cantidades de mujeres y cantidades de hombres. Es por eso que esto es lo que a lo largo de los años me ha hecho pensar que estas elecciones están muy vinculadas con el tipo de trabajo en el que se proyectan cuando piensan qué es lo que van a hacer cuando hayan terminado. Estos datos que os muestro ahora son datos precisamente de inserción laboral. ¿Sí? ¿Me estabais diciendo algo? Que tiene 5 minutos. Te restan 5 minutos. Vale. Estos datos que os muestro ahora son de un estudio de inserción laboral, pero no al cabo de 3 años, sino al cabo de 10 años y luego de 20 años. O sea, tenemos seguimiento de graduados y graduadas a lo largo de los años después de haberse graduado. Entonces, fijaos, estos datos de aquí lo que nos dicen es la ocupación a tiempo parcial según la edad. Y lo que vemos es que las mujeres tienen una ocupación, cuando tienen entre 39 y 47 años, tienen una ocupación a tiempo parcial mucho más alta que los hombres, mientras que les baja justo en la década siguiente, mientras que los hombres prácticamente se mantienen. Bueno, es sospechoso, digamos. Sospechoso. ¿Qué es lo que vemos? Que efectivamente esto tiene que ver con tener hijos o no tener hijos. O sea, la edad tiene que ver con tener hijos o no. Cuando no tienen hijos, las mujeres, su dedicación parcial es más alta, pero se dispara cuando tienen hijos menores de 6 años y vuelve a reducirse cuando sus hijos crecen y son ya más mayores de 6 años. Mientras que los hombres, a lo largo del tiempo, siempre van reduciendo su jornada parcial. Efectivamente, repartición de trabajo en el hogar para graduados y graduadas universitarios. Si no tienen hijos, se reparten igual las tareas domésticas. A la que tienen hijos, esto cambia radicalmente y son las mujeres las que se dedican efectivamente a los hijos. Y aquí es donde quería llegar. Esto es cuestionario, ¿de acuerdo? Se les pregunta, ¿qué disponibilidad para realizar funciones o acciones en el puesto de trabajo según si tienen hijos o no tienen hijos? Esta columna de aquí son los que no tienen hijos, perdón, y estos los que sí tienen hijos. En lila tenemos a las mujeres, en marrón tenemos a los hombres. Y fijaos, asumir nuevas funciones, desarrollar nuevos proyectos, coordinar equipos de trabajo, adquirir alta visibilidad, asumir un rol clave en la empresa, y vemos que tanto si tienen hijos como si no tienen hijos, hombres y mujeres están dispuestos por igual a hacer todo esto, que es asumir responsabilidades en el trabajo. ¿En qué se diferencian un poquito? Es que en el momento en el que tienen hijos ya no están tan dispuestos a viajar frecuentemente, todos bajan, tanto mujeres como hombres, y tampoco están dispuestos a moverse, o sea, a irse a vivir a otro sitio, a tener movilidad geográfica. Y las mujeres un poquito, pero solo un poquito más que los hombres, o sea, un poquito menos dispuestas a moverse o un poquito menos a viajar, ¿de acuerdo? Con lo que nos hace ver, o sea, para mí esto fue muy significativo de decir, vale, o sea, que el problema son las empresas, no las personas. Ni las mujeres ni los hombres. Cuando las personas tienen hijos, quieren viajar menos. Cuando las personas tienen hijos, quieren dedicarse más a sus hijos. ¿Y qué? Esto es lo que efectivamente pasa, los cargos de responsabilidad, que hemos visto que estaban dispuestas a asumir cargos de responsabilidad, lo que no estaban dispuestas era viajar. Y en cambio, cuando tienen hijos más pequeños de 6 años, pues aquí han cambiado los colores, perdonad. Efectivamente, ellas no asumen cargos de responsabilidad. Cuando los hijos son un poco más mayores, entonces ya sí van asumiendo cargos de responsabilidad. Con lo que, o sea, hay mucha diferencia, si os fijáis, entre lo que les pasa a las mujeres cuando tienen hijos y lo que les pasa a los hombres cuando tienen hijos. Finalmente, no es extraño, por tanto, que las mujeres lo que hagan es considerar que han sufrido discriminación en la promoción laboral por razones de género. Pero claramente esto, fijaos que estas últimas 2 diapositivas son solo para empresa privada, o sea, la gente que está trabajando en empresa privada. Y especialmente lo que en otros datos, digamos,
estoy intentando dejar de compartir, ¿vale? Lo que en otros datos de las mismas, lo que pasa es que ya cruzados por muchas otras cosas, estábamos viendo es que son precisamente estas ramas, las ramas técnicas, las ramas de ingeniería, las ramas donde las mujeres están mucho más discriminadas en el lugar de trabajo. O sea, a mí no me sorprende para nada que las mujeres no quieran estudiar ingeniería y en cambio quieran estudiar ciencias, porque en los lugares de trabajo se las trata mucho mejor y siempre tienen mucha más salida hacia la administración pública, donde sus derechos están garantizados, mientras que no lo están o lo están mucho menos en la empresa privada. Y esta era mi tesis. Gracias, Eneda. Ahora un momento de didáctica o comentarios entre vosotras. Pues estamos justamente comentando aquí esta cuestión que haces, como dices tú, la más original, pero que realmente no vemos tanta diferencia, solo esto que tú mencionas, que obviamente en Europa pues es relativamente más rápido en tiempos, ¿no? Vamos nosotros como un poco atrás, pero digamos las proporciones y lo que describes es similar. Lo que estábamos comentando aquí es justo esto que tú encuentras, el hecho de las edades, ¿no? La edad reproductiva, ese marco de edad reproductiva que pareciera una pausa y que creo que a todas en algún momento, digamos, ha dificultado el hecho de tener hijos de ciertas edades o que empieces a tener hijos en incompatibilidad con la cuestión laboral, ¿no? Con estas cuestiones laborales. Bueno, de mi parte coincido en esta cuestión o afirmación que haces en relación a las empresas, que un poco ha identificado el doctor Jordi, que ha sido reconocido cuando menos en OIT al respecto de considerar estos cambios, y no solo, como dices tú, no solo en mujeres, pero más acentuado en mujeres cuando tienen hijos, sino también obviamente en hombres, por las responsabilidades que de repente muy poco han llegado a compartirse, pero creo que con mayor cultura con ustedes. Claro. Sí, yo coincido con Isabel, pero sí veo mucha diferencia, y ahí es donde está la relevancia cultural, es decir, la relevancia del contexto cultural que tiene, en donde se da el fenómeno educativo, ¿no? Es decir, y laboral también. Claro que coinciden los ciclos vitales, es muy obvio, pero la corresponsabilidad de los varones aquí en México es mucho menor. Es decir, son las mujeres las que siguen teniendo, si los hombres no tienen problema para seguir viajando, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres sí, pues tienen que quedarse más, porque evidentemente alguien tiene que atender a los hijos en la edad de la reproducción. Entonces, eso sí es muy diferente de lo que tú estás mostrando ahora con tus datos, cosa que es bien interesante, la verdad, sí. Y coincido también en esto de que hay una previsión de las mujeres en relación a cómo van a vivir el trabajo, ¿no? Para la elección profesional. Hay algo que sí es muy importante, la flexibilidad de tiempos, la flexibilidad de espacios, poder continuar, trabajar en tu casa o no, poder salir por los chicos o no. Es decir, esto es siempre algo que marca mucho el desempeño profesional de las mujeres, a menos de que hayan decidido no tener hijos, ¿no? Sí. Claro, yo por eso veo mucha diferencia, por ejemplo, porque si no nos explica el por qué las mujeres están accediendo, por ejemplo, a medicina. O sea, medicina tiene unos horarios malos, por ejemplo, pero trabajan mucho en la administración pública y tienen sus derechos protegidos. Y no las obligan a viajar si no quieren, no las obligan, o sea, no tienen que pelearse por nadie ni demostrar que son mejores que nadie para conseguir estabilizarse, por ejemplo, etc. O sea, las normas están mucho más claras. Es todo difícil, pero difícil para todo el mundo, ¿no? Entonces, yo veo que, claro, que el 80% de mujeres en medicina se explica así y no que el 80% estén en otras áreas que son áreas mucho más técnicas, pero que son mucho más de empresa, que son mucho más de pisar al mercado.
Sí. Perdona, Santi. No. Preguntaba a Cristian si había preguntas en línea Ah, y me dice que sí. Por tanto, dejamos un espacio a las preguntas en línea. ¿Los tienes tú? Sí, bueno, si hay varios comentarios, vamos a intentar darles en orden de aparición. Candy Mata comenta: a las mujeres les es más difícil conseguir trabajo a comparación de los hombres por la tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años. ¿Qué otros factores influyen? Omar Rodríguez: ¿cómo se relaciona el aumento de la escolaridad de las mujeres con otros indicadores de igualdad de género, como la participación política o la violencia de género? Y uno más, nos comenta María del Rosario Sánchez: ¿qué acciones consideran que se podrían hacer para que estos niveles de educación superior en las mujeres no disminuyan? Ustedes tienen la palabra. Algunas, digo, están muy dispares, pero bueno, vamos empezando con esta última. Creo que sí, digo, cuando menos en México sí ha habido políticas específicas para, sobre todo, tratando de hacer llegar el acceso a educación superior, algunas cuestiones de becas, algunas cosas muy pequeñas, pero que digamos sí ha habido ese impulso. No hay cuota, obviamente en los accesos a las universidades no se ha establecido una cuota en la que se pudiera decir tanto porcentaje debemos dedicarlo a mujeres, digamos, generalmente se ha mantenido en términos igualitarios, pero por ejemplo, esto que comentaba un poco Cristina, que tenía que ver con una discriminación que incluso desde de los propios procesos de selección en ocasiones ocurre y no necesariamente por que estén establecidos en momentos de acceso, sino en el momento de la permanencia en la educación superior, justamente por estos ciclos vitales que tenemos las mujeres, principalmente de procreación, ¿no? Que efectivamente surge un embarazo y ya no es tan fácil, es momento de abandonar y no permanecer. Entonces creo que ahí serían tanto mantener, digamos, estas políticas públicas, pero también políticas específicas dentro de la universidad, como para seguir manteniendo, digamos, esta promoción, aunado pues a que cada vez somos más conscientes, en particular el origen. Yo decía de las familias en términos del origen. En ningún momento se discute cuando es una familia conformada con un padre o madre con educación superior, porque saben que eso será lo mínimo a lo que puedan acceder sus hijos, porque eso es lo que buscarán los padres, impulsarlos a ese nivel. Cuando se tiene menos de ese nivel, por lo regular son las madres las que impulsan. En particular, México, esto no lo tocamos porque creo que es un tema de debate específico que tiene que ver con esas violencias, tanto la violencia simbólica como las violencias que se viven dentro del hogar, y que cada vez somos más conscientes de la independencia a través del sistema educativo. Digo, no lo tocamos y que sigue siendo, bueno, pues un punto importante, pero creo que en términos, tomando un poco el esquema que decía Elena, bueno, tanto de políticas públicas, políticas institucionales y también decisiones de familia o apoyo familiar, ¿no? Bueno, un poco continuando con lo que plantea Isabel, creo que el punto no está en los obstáculos que las mujeres pueden tener para acceder a la educación. Realmente cada vez hay más facilidades en todos sentidos, hasta geográficos, ¿no? En el sentido de lo que planteaba Elena al principio, cada vez hay más posibilidades. Lo que ocurre es que no hay políticas para que las mujeres puedan hacerlo en las mismas condiciones de igualdad que los varones. Esa es otra cosa. Es decir, cuando llega el momento de la reproducción, no existen políticas que sostengan la trayectoria académica de las mujeres. No hay estancias para los niños, no hay apoyo para que las mujeres puedan tener flexibilidad en el trabajo, no hay de parte del aparato educativo oficial un establecimiento de un horario que permita a las mujeres trabajar horario completo y no que tengan que salir a media mañana. Sí, eso, aunque no parecen obstáculos, son faltas de política para que apoyen que las mujeres tengan una trayectoria educativa similar a la que tienen los varones con las mismas facilidades. Y esto las mujeres lo padecen en todos los niveles de
no nomás del educativo, sino también del trabajo, ¿no? Ya cuando están en el campo laboral. Y bueno, no sé, Elena, si tú quieres... Bueno, yo solo la última pregunta que pedía para relacionar con otros aspectos de la vida o así, pero la verdad es que no sé mucho sobre el tema, solo recuerdo haber leído un libro de Marina Subirats en que hablaba de, claro, un fenómeno que se está produciendo y que se va a producir cada vez más, es que las parejas heterosexuales podemos esperar que estén constituidas cada vez más y más por parejas que ellas tengan más estudios que ellos, que es una cosa que también es una novedad social. Digamos, es una cosa que no ha pasado hasta ahora y que va a empezar a pasar a partir de ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marina Subirats lo que planteaba es que el aparente incremento de violencias de género podría ser derivada por las tensiones de rol que viven más los hombres que se ven en una situación estructural en la que viven en parejas en las cuales ella tiene mucha más autonomía e incluso más poder, más nivel educativo del que puede tener él, y este cambio puede ser un cambio social muy importante que puede estar provocando, por ejemplo, estas tensiones y estas violencias de género, ¿no? Lo que pasa es que esto siempre es muy delicado, primero porque nunca se sabe si la violencia de género hay más registro o realmente hay más violencia, ¿no? O sea, sí, exacto, o sea, siempre está el debate ¿no? De si realmente hay más violencia de género ahora que antes o no, o solo una cuestión de registro, etc. Pero lo que sí es verdad es que las relaciones dentro de las parejas van a tener que cambiar, o sea, por fuerza, cuando la mayoría sean ellas las que tengan más estudios, pues algo va a ser diferente dentro de las parejas, ¿no? Sí, es interesante este punto de los efectos de la violencia, más allá de la violencia intrafamiliar, diría yo, entre las parejas, el efecto de la violencia social también es interesante. La CEPAL ha dado el dato, no sé si ustedes lo habrán visto, de que las familias prefieren que las niñas sigan en la educación porque consideran que la educación las tiene más protegidas. Los hombres abandonan más que las mujeres en diferentes puntos que se han ya como distinguido cuáles son, ¿no? Y eso se tolera más porque los niños se incorporan al trabajo y eso se considera algo muy vinculado a la masculinidad y es muy bien visto. Pero a las niñas se les protege, o sea, las familias parece que escogen que las niñas continúen lo más posible dentro del aparato educativo, esto en un contexto latinoamericano de violencia creciente, en donde la desaparición de mujeres, de muchachas es algo cotidiano y muy numeroso, y entonces ciertamente se ha pensado, porque en realidad luego hemos visto también que la violencia ha penetrado ya a los centros educativos y hay un montón de fenómenos vinculados, pero bueno, esa parece ser una de las cosas por las cuales las familias han apoyado esta permanencia larga, ¿no?, de las mujeres dentro de la educación. ¿Tenemos más? ¿Más preguntas en línea? Sí, Larisa Flores comenta: Doctora Cristina, ¿considera que la feminización en la educación superior va en detrimento de la gestión del conocimiento? Edwin Sandoval también pregunta: ¿qué tanto ha impactado este crecimiento educacional de las mujeres en lo laboral? Evelyn Ramírez dice: ¿por qué se ha desarrollado este avance de que las mujeres puedan lograr tener este nivel de educación? Es lo que nos estamos tratando de decir en esa última pregunta. Y falta mucho por decir. O sea, no hemos como dado pistas, pero todavía no tenemos todas las respuestas, Edwin. Sí. Bueno, en relación a la pregunta que se me hace es... yo no creo que haya un efecto en términos de productividad, de conocimiento, por la presencia de mujeres. Lo que yo dije hace rato, y esto no es mío, es de estas autoras que han trabajado el asunto, es que la educación en términos simbólicos ha perdido valor social, porque se ha feminizado demasiado. Entonces, de alguna manera esto hace que los varones se replieguen. Hay un trabajo, un antropólogo español, por cierto, muy interesante, Manuel Delgado, que trabajó esta cuestión de cómo opera simbólicamente el género en el contexto particular de la Guerra Civil Española y cómo la Iglesia
era vista como algo que feminizaba. Y eso tenía que ver con el comportamiento de los varones en relación con la institución eclesiástica. Esta perspectiva es bien interesante cuando lo pensamos en relación con la educación. Si la educación también es algo que feminiza, es algo que finalmente acaba siendo poco deseable, hablando ya de deseos, como plantea Elena, ¿no? Para los varones, y es mucho más deseable para las mujeres, ¿no? Porque es algo que corresponde con una idea, ¿no? de las mujeres como femeninas, pues, ¿no? Esa lógica de género como bipolar parece reproducirse simbólicamente en la educación, pero eso no quiere decir que las mujeres produzcan más o menos, es decir, las posibilidades de producir conocimiento es igual, diría yo. Yo un comentario... adelante, Elena, no tú. No, es que estaba pensando que este fenómeno yo creo que es diferenciado por clases sociales. O sea, no es solo por género, sino cuando lees monografías sobre escuelas, sobre interacciones entre chicos y chicas en las escuelas, etc., o sea, me suena mucho más este tipo de tú estudias, quieres ser abogada, esto, o sea, el learning to labor, ¿no? del Paul Willis es una cosa todavía visible, pero en determinadas clases sociales, que son en las que han empezado ellas a estudiar y ellos no, ellos a incorporarse en el mercado de trabajo. Exacto. Pero en cambio, en las clases medias, este discurso no me parece tan extendido. O sea, no me parece que la realidad sea tan esta, porque los chicos todavía están apuntando a tener trabajos y lo que hacen es apuntar a estudiar determinados estudios que creen que les van a reportar realmente un retorno que les va a permitir tener una posición dominante dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, y además cualificado, ¿eh? O sea que yo diría que sí, esto que explica Cristina sí, pero segmentado según la clase social. Sí, al menos aquí, yo lo veo así, más que para toda la población. Porque claro, es cierto que cuando se feminizan algunos estudios pierden valor, pero yo no sé hasta qué punto los estudios pierden valor simplemente porque se masifican, o sea, porque hay mucha más gente con titulaciones y por tanto hay más oferta de mano de obra calificada y esto hace que baje su valor, o realmente bajan los estudios. Porque, por ejemplo, vuelvo al caso de medicina. O sea, en el caso de medicina no ha bajado el valor del título. El título continúa siendo un título con mucho valor en el mercado laboral y está altísimamente feminizado. Es muy, muy feminizado. Entonces, no sé hasta qué punto es más debido a que claro, cuando se han incorporado muchas mujeres es que se ha incorporado el 50% de la población. Entonces allí hay mucha más gente que tiene títulos, ¿no? Y esto evidentemente ha hecho bajar el valor, eso está clarísimo, sí. Yo el comentario iba en el sentido justamente de esas percepciones que mencionaba, un poco el imaginario social o en las decisiones, por ejemplo, el nombre, ¿no? O sea, me impactó el hecho que dijeras, cuando ya era licenciatura en informática, había muchas mujeres, pero pusieron ingeniería y como que el término se hacía entender que era más masculino, con ciertos tipos de trabajo, etc. Entonces, esta parte también de explorar los, digamos, imaginarios o percepciones que se tienen al respecto de, como tú lo viste, prácticamente notamos que estamos igual en términos de las disciplinas, en términos de proporciones de ingreso hombres-mujeres, ¿no? O sea, prácticamente son similares, ¿no? ¿Dónde están las prioridades? Entonces creo que esta parte también es importante empezarla a explorar, ¿no? En términos de las disciplinas y las percepciones que se tienen, aunque no lo sea la carrera, ¿no? Aunque efectivamente el trabajo de la carrera implique otras cosas, el hecho del sesgo que le damos, pero también el hecho el trabajo real que se hace, ¿no? El trabajo real que se hace, que es más rudo, por ejemplo, para ingenieras en ese sentido. Incluso, efectivamente, el mercado laboral es meramente masculino, tanto que la ropa es masculina.
¿no? Aunque seas ingeniera, no lleva, se te salen los guantes porque resulta que es para hombres, no es para, ¿no? En fin. Entonces, creo que esa parte también valdría la pena ponerlo como factor importante en ese. Ya en el análisis, un poco era lo que yo decía, estamos mostrando lo cuantitativo y la expansión en ese sentido. Lo cualitativo es algo que está ausente y es un poco los factores que quisiéramos seguir explorando. ¿Qué es? No, ya. ¿Continuamos? Bien. ¿Qué están? Hedel Ábalos pregunta: ¿cómo se ha comportado la brecha salarial en puntos porcentuales en los últimos años y qué panorama nos espera en un futuro a mediano plazo? Javier Román comenta: el campo laboral se ve influenciado por esta tendencia a que estudien más las mujeres la educación superior. Janet RM pregunta: ¿cree que la mujer es parte importante en la sociedad y que sea tomada en cuenta en nuestro país? Bueno, en lo de brecha salarial yo no profundicé tanto, en términos un poco retomo lo que Cristina comenta, esta cuestión de la desvalorización en ciertos, digamos, ámbitos que se feminizan, eso no lo he valorado, lo único que encontré fue esto, que a mayor escolaridad, y eso no hay diferencia relativamente entre hombres y mujeres, a mayor escolaridad, mayor salario, es probable que a lo mejor en ciertos trabajos, bueno, esté condicionado a la cantidad de horas que las mujeres están dispuestas a trabajar, porque puede ser el mismo trabajo, pero las mujeres por lo regular están a media jornada. Entonces, ahí creo que es un punto que no podríamos responder completamente, pero que nos da algunas pistas de que pudiera estar vinculado a eso, ¿no? Y, bueno, esta idea que nos da Cristina de valorar qué tanto un campo, un mercado laboral feminizado, qué tantas desigualdades, porque lo hay estudios que lo establecen, ¿no? Bueno, a mí la última pregunta me sorprende un poco, que tiene que ver con que si es importante que las mujeres se incorporen a la educación. Bueno, a mí me parece fundamental, y no nada más a mí. Es decir, las economías mundiales están convencidas ya de que es central que las mujeres se incorporen a la educación y se incorporen al mercado de trabajo. Eso sí, no veo cómo dudar de esa evidencia. No, y la economía no te permite otra más que todo el mundo entremos. Exacto. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. En vuestra opinión, ¿dónde está más la causa de la brecha salarial en el mercado de trabajo, en la educación o en el hogar, que es la fuente de distribución de trabajo reproductivo? Lo que preguntas es cuál es la causa, ¿dónde está la causa de la desigualdad? ¿Dónde más, cómo se distribuye ¿La desigualdad? la causa de la desigualdad? En salarios. Pues yo insisto en que son las horas de participación de la mujer, pero sí hay sectores en el que sí hay brechas enormes al mismo trabajo y bajo la misma jornada. Entonces yo creo que ahí pues entra casi todos los tres factores mezclados dependiendo de... Yo me iría por una respuesta un poco más global y quizá más abstracta, pero me parece que es decir, yo creo que la causa fundamental está en la cultura. Es decir, en cómo el orden de género ya determina la estructuración del aparato educativo, del mercado de trabajo, ¿no? Eso es algo que se prolonga y se lleva para adelante Sí, los cambios culturales son los que más trabajo cuesta lograr, ¿no? Y mientras las instituciones se transforman, pero la cultura como que sigue presionando, ¿no? En el mismo sentido tradicional de que se conserven pese a las normas, a lo mejor exacto, pese a la norma, violatoria de la norma. Un poco lo que comentaba a lo mejor Elena en términos de que lo público, que es más regulado, bueno, los salarios a mismo puesto, mismo salario, independientemente si es hombre o mujer, ¿no? Como que es un poco más cuadrado y restrictivo por lo normativo, pero efectivamente en lo privado, pues hay un montón de variaciones.
¿no? Y violaciones. Sí, es que yo sin contradecir a Cristina, o sea, pensando que es una cuestión muy cultural y muy de lo que se espera que sea un rol de mujer, qué va a hacer con su vida, que es un rol de hombre, qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que ser el sustentador de la familia, etc. Pero yo creo que esto influye en los tres ámbitos que decía Jordi, ¿no? O sea, yo creo que finalmente lo que acaba pasando es que si tú miras las carreras que eligen, efectivamente las carreras que eligen las mujeres dan lugar a menor salario. Estamos hablando de brecha salarial, ¿eh? Entonces, eligen más mayoritariamente carreras que son de ámbito social y que están menos retribuidas en el mercado laboral. Por tanto, una es lo que eligen. Después, cuando se van al mercado laboral, participan con menos horas en el mercado laboral, especialmente cuando tienen hijos, porque culturalmente se supone que son ellas las que se tienen que cuidar de los hijos y las que no van a viajar, no van a adquirir responsabilidades, etcétera, etcétera. Y además esto lo piensan especialmente las empresas, o sea que son en los tres ámbitos en los que se da este impacto cultural que hace que finalmente exista esta brecha, ¿no? Yo creo que son un poco las tres. Y luego hay otra cosa que también repercute, o sea, el hecho de que haya unas áreas que son las menos retribuidas en el mercado laboral, excepto estas medicinas y tal, que es donde van menos las mujeres, hace que, o sea, se convierta en un pez que se muerda la cola. ¿Decís esta expresión? Sí, ¿no? Sí. Se muerde la cola. Nunca sé si... La serpiente que se muerde la cola. No sé si son buenos o no son buenos. ¿No? Pues al final se convierte en esto, ¿no? Porque me acuerdo el año pasado estuve dirigiendo un trabajo de final de licenciatura de una chica que hacía el trabajo entrevistando a estudiantes mujeres en ingeniería, ¿no? Que estaban haciendo ingenierías. Y claro, y todas ellas, bueno, primero que era espectacular lo que decían, ¿no? Cosas del tipo, es que yo la única mujer que veo muchos días a lo largo de todo el día es mi madre. Decías, Puros hombres. Y todo el día solo veía a su madre que fuera mujer, todo lo otro eran hombres, ¿no? Era como espectacular. Pero además describía mucho el síndrome de la impostora. Se encontraban en clase mucho viviendo el síndrome de la impostora, teniendo que demostrar delante de sus compañeros chicos que ellas eran tan buenas o mejores que ellos en matemáticas, en álgebra, en análisis, en montando circuitos electrónicos, etc., ¿no? Y esto lo describían ellas como una vivencia, es decir, en un medio muy masculinizado, yo tengo que demostrar todo el rato que yo me he ganado el hecho de estar en este sitio, ¿no? En cambio, cuando entrevistaban a chicos que estaban en medios muy feminizados, era todo al revés. No, que se está muy bien, me cuidan mucho, todo el mundo me presta atención, y decías, bueno, el mundo es injusto, pero de entrada, ¿no? Digamos, ¿pero qué pasa? Entonces, claro, es esto, las mujeres cuando tienen que decidir que se van a hacer una ingeniería, no solo, o sea, ya tienen que pensar que se van a meter en un medio hostil durante todos sus estudios, ¿no? Y yo creo que esto es duro, claro, o sea, van haciendo que todavía sea cada vez peor, no mejora. Bueno, pues muchas gracias a todas y ya hemos ocupado el tiempo disponible. Hasta la próxima y estará disponible en la colla de este debate en la página del Instituto de CUSEA también, ¿no? En el instituto. En el instituto. En el Instituto de Investigación Educativa. Hasta la próxima. Hasta luego, Elena, gracias. Mucho gusto. Gracias a todos por su audiencia. ¿Listo? ¿Ya podemos decir groserías? ¿Ya podemos echarnos? Pues muchas preguntas sin ¿Qué les respuesta. parece? Oye, menú. Bien. No se vale. Es esto, pero me interesante porque había
ángulos o focos distintos. Sí, sí, claro. Por, Mucho que decir. por